de la administración en esta noche. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya, Dios es bueno y maravilloso para siempre. Son sus misericordias, amados. Estamos en el mejor lugar para declarar a nuestro Dios lo grande que Él es, lo maravilloso, lo benevolente, lo único, que a pesar de cualquier cosa siempre es Dios el que tiene la última palabra. Y es que eso es lo que somos para Él. El Señor muchas veces nos compara como un perfume, nuestras oraciones que suben ante su presencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer día y noche, no parar de orar, de alabarle, de exaltarle. Yo quiero invitarles a ustedes, amados hermanos, que abran sus Biblias. Agradezco a mis hermanos. En el libro de Marcos, capítulo 8. Tú eres grande, Señor. ¿Cuántos estamos gozosos? Bendito Dios, aleluya. Cómo no adorarte y exaltarte, mi Dios. El Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 22 en adelante. Aleluya. ¿Lo tienen, amados? Bendito Dios. En esta noche he sentido de parte de Dios convertir esta hermosa palabra bajo el tema: el milagro empieza internamente. Muchas veces nos confundimos y creemos que el milagro es algo exterior. Es algo que corporalmente necesitamos que Dios toque para poder nosotros ser sanados, exteriormente vistos distintos. El cojo anhela caminar, el ciego ver, el mudo hablar. Pero muchas veces no nos percatamos que todo eso tiene un inicio y es adentro del corazón de nosotros. Marcos capítulo 8, versículos 22 en adelante, tiene un hermoso relato acerca de un ciego cerca de Betsaida. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, con la guianza y el respaldo de su Espíritu Santo, y dice así: Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entréis en la aldea ni lo digáis a nadie en la aldea. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres grande, único, maravilloso. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias porque tú eres único y verdadero. Te damos a ti la gloria, la honra, la exaltación, porque solo tú te la mereces. Padre, te suplico, te ruego que seas obrando en mi vida, usando mis labios, mi lengua, conforme a tu voluntad, para que toda gloria y honra sean solamente, exclusivamente para ti. Ante ti, Señor, expongo mi vida, y que sea tu presencia ministrando no solamente la mía, sino la de mis hermanos, la de tu iglesia, la de los amigos que nos van a escuchar hoy o cualquier otro día. Que seas tú obrando en cada corazón, en cada mente, para que en todo momento nosotros podamos reconocer la necesidad de humillarnos ante tu presencia. Te damos a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos, y el pueblo bendecido responde. Podéis tomar asiento en esta hermosa noche. Como les decía anteriormente, en medio de nosotros hay mucha necesidad. Y muchas veces las necesidades externas impulsan a cada hombre, a cada ser humano, a rogar, a implorar por un milagro. Independientemente de qué religión uno pueda ser o aferrarse, el ser humano busca
que si cuando estamos pasando por circunstancias, por una enfermedad, cáncer, necesidad que es corporal, que el Señor obre de una manera portentosa, milagrosa, y en muchos de esos casos, valga la redundancia, nosotros no nos damos cuenta de que Dios quiere hacer la obra. Dios está interesado en impactar nuestras vidas, sí, pero es al tiempo, a la manera de Él. Y es de una forma de adentro hacia afuera. Y en este pasaje muy conocidísimo que hemos tocado, nosotros sabemos la historia de este ciego que, según muchos eruditos, no fue de nacimiento ciego, sino él se volvió, sino quedó ciego en el transcurso de su vida. Se desconoce las causas de esta ceguera de este hombre. ¿Y por qué uno dice eso? Porque él puede describir, como nosotros hemos escuchado, lo que es la diferencia entre hombres y árboles y atmósferas. Pero maravilloso mensaje que Marcos, este joven, lo recibe, y muchos creemos debajo o por ayuda de Pedro, su tutor. Y lo curioso es que solamente en este evangelio de Marcos se relata esta historia de este hermoso milagro. Solo Marcos lo narra. Y es el único milagro en el cual Dios obra de esta manera, de dos partes, de dos formas, en dos pasos. Nosotros sabemos y reconocemos de la maravillosa mano de Dios, como el Señor en su misericordia, en su poder único e incalculable, hace las cosas de inmediato. En el universo nos damos cuenta cómo fue Génesis 1, que Él creó los cielos y la tierra, y comienza a narrar lo que solamente dio la voz creadora, Bará, y se hizo todo. Que Él, cuando hizo y creó los monstruos marinos, puso en orden todos los astros, toda la vegetación, inclusive al hombre, Dios lo hizo sencillamente en una sola voz de mando, de un porrazo, como dicen algunos. Pero en este milagro único, a Dios le place hacerlo de esta manera. Y mira qué forma algo grotesca, y nosotros lo hemos leído muchas veces, pero algo grotesco, como el Señor emplea lo que viene a ser la saliva para curar a alguien. Y esto es que hay que aclarar algo, porque si hoy en día vemos que alguien quiere hacer lo mismo, y viene un ciego y dice quiero ver, y viene el evangelista más ungido del planeta, o el pastor más prominente de estos últimos tiempos, y le dice ¿quieres ser sano? Ven, y le escupen los ojos, yo creo que muchas personas se van a salir ofendiendo por ese gesto. Por eso hay que aprender algo, que las cosas que Dios ha hecho a través de la historia no necesariamente se tienen que repetir. Dios es original y siempre nos da cosas nuevas cada vez. Pero mira cómo el Señor emplea y hace este milagro. Él escupe, claramente dice la palabra. Y yo sé que suena algo grotesco, como te dije anteriormente, pero la palabra dice que Él escupiendo en sus ojos. Y no fue que tal vez estaba hablando cerca y le cayó un poquito de saliva o de babita santa. No, Él escupió. O sea, imagínense, ¿alguna vez han escupido ustedes? O perdóname, Hollies, puros arcángeles se reunieron hoy. Ni siquiera cuando están enfermos con una tos aquí de que parece más para allá que para aquí, ni siquiera ahí escupen ustedes, ¿verdad? Pero no quiero que lo hagas en esta noche para no ofender a nadie, pero cuando uno escupe sale algo de adentro. Y de Dios salió virtud, aunque sea saliva de Él. Porque por ese soplo nosotros fuimos hechos. Del soplo del Omnipotente, ese muñeco de barro adquirió vida. Y qué maravilloso en ese momento, aunque el ciego tal vez su fe no era para tanto, pero qué maravilloso regalo que en sus ojos estaba recibiendo la misma saliva, el ADN del Omnipotente estaba tocando los ojos de aquella persona que no podía ver más. Dale fuertes palmas y te gozas. Aunque sea la saliva del Señor.
Y con eso yo no digo que la saliva del predicador del pastor es la misma. No, no, no. Mi saliva es defectuosa, ni la toques, límpiate más bien si te cae algo. Y te pido perdón por ello. Estamos hablando de la de Dios, de este pasaje. Pero déjame explicarte por qué en ese entonces, o por qué a Jesús se le ocurrió hacer este milagro de esta índole, de esta forma. Porque se cree, la creencia antigua, en esos tiempos, se cree, estimados hermanos y amigos, primeramente que solamente un rey tenía la potestad o estaba dotado de poder para poder sanar a alguien. Por eso y de allí, ese es el fondo en la cual nosotros tenemos esta afirmación cristológica de que nuestro Mesías, nuestro Jesús, apuntaba como ese rey que va a hacer en el tiempo milenial esos milagros a aquellas personas necesitadas. Isaías capítulo 42 versículo 7 nos narra con mayor contundencia esta promesa mesiánica que encaja a cabalidad los atributos de nuestro Cristo. Dice Isaías 42:7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Esta obra que abre los ojos de los ciegos es la obra que nuestro Cristo, como legítimo Rey venidero, podrá hacer en medio de su pueblo. Así que encaja esta creencia antigua. Y también, entre otras creencias, en ese entonces ellos aplaudían, creían, afirmaban que la saliva, entre otras cosas, era usada como un bálsamo ocular para poder sanar diferentes dolores, diferentes defectos que tenían en la vista, poniendo obviamente sobre aquellas personas necesitadas esas gotas, esa pauta de saliva. Y es que no están tan errados en ese conocimiento, porque nosotros mismos, cuando éramos más pequeños, mucho más pequeños, ¿se acuerdan en nuestros tiempos cuando nos cortábamos? Especialmente los muchachos, muchas veces cuando no tenemos tiempo de ir a la casa, que nos pudieran una curita o alcohol, porque queríamos seguir jugando o haciendo de las travesuras, ¿qué es lo que hacíamos? Nos lamíamos y vámonos. Bueno, yo soy hoy en día, aquí no se acostumbra a eso. Aquí uno dice, ya, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está hablando, predicador? Pero yo me acuerdo cuando yo era un mocoso, un chibolo, aquí dicen patojo, ¿verdad? Un pequeño, un güiro, no, ojalá que no estén insultando a nadie. Pero un bicho ya es insulto, es un insecto en algunos lugares, no. Un niño pequeño y estaba atravesando eso es lo que yo hacía. Hacíamos mucho de mi generación eso. Y no estábamos tan errados porque era una práctica antigua. Sí, no te preocupes. Pero en todo esto, el Señor hace esta práctica y lo hace a esta persona extraña. Una cosa es que tú mismo te lo hagas en cualquier parte de tu cuerpo, y otra muy distinta es que tú lo escupas a una tercera persona. Y me asombra esta manera como el Señor hace esto, porque en esta narración también Él nos dice, y después de escupirlo le puso las manos encima y le pregunta si veía algo. De poner las manos, aprovecho esta oportunidad para poder tocar este punto maravilloso de que muchas veces el poner las manos, el imponer las manos, se tiene que ver como un punto de contacto. El poner las manos es un contacto hacia la otra persona, entre tal vez la persona necesitada y aquella persona que Dios está usando para sanarlo, o para orar por él, por interceder por él, o las mismas manos del Altísimo, en este caso con este ciego. Pero este punto de contacto significa como si fuera un elemento de identificación para unirse mejor con el Señor, para unirnos más con el Señor.
en una manera de sentirse más cercano, de tener una relación más estrecha, más palpable, más tangible, a una fraternidad que nos transmite un mayor efecto para poder fortalecer la fe de aquellas personas que están necesitadas. No es necesario poner las manos para que Dios obre. Con eso aclaro también. No es necesario poner la mano porque muchas personas en su debilidad, en su necesidad, solamente creen que cuando sienten la mano de alguien o de Dios es que solamente es en ese momento que Dios está obrando. Y no es necesario poner las manos. No es necesario. Es sencillamente depende de la persona necesitada y cómo Dios mira hacia esa persona, su necesidad de sentir un afecto físico palpable para que fortalezca la fe de aquella persona enferma, orando. ¿Me explico? Si tú te quieres imaginar, es como si tú haces una salutación a una persona, te sales de tu hogar y de repente ves a tu vecino y le dices, Dios te bendiga, de lejos. Y él te dice, gracias. Y te vas corriendo porque estás tarde, ya que esa es la vida del americano o de la persona que vivimos aquí. Ni siquiera tenemos tiempo para hablar o charlar o tomar un cafecito en la mañana. Pero muy distinto es cuando tú ves a aquella vecina o aquel vecino y te acercas y le das un abrazo y le dices, Dios te bendiga. Porque en ese momento esa persona siente no solamente las palabras audibles que son llevadas por esas vías sonoras, sino siente también lo que es el aprecio de una persona. Y muchas veces la imposición de manos es algo similar a ello. Es una salutación física, donde Dios permite que aquella persona necesitada sienta de su amor a través de ese vaso que le está usando. Así que con todo esto el Señor emplea estos medios y le toca a esta persona. Y de esa manera le ayuda también a crecer su fe. Pero en esto hay que analizar algo maravilloso. Dice que le pregunta si veía algo, ya que este pasaje es medio controversial. Porque el versículo 14 dice, él mirando dijo, hablando del hombre ciego, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces entra en nuestras vidas lo que muchos, aquellos que están en contra de la fe, buscan cualquier pretexto para irse en contra de la palabra del Señor, hacen hincapié a este versículo y dicen, mira, ¿no ves cómo tu Dios no tiene el poder para hacer el milagro de un solo? Tuvo que hacerlo en dos partes. Hubo duda en ese poder. Y es que este impresionante pasaje que muchos denotan una duda en el poder que Cristo o cómo el Señor hace este milagro, o lo hace en dos partes, dudando de la capacidad del Señor, no es sencillamente más que otra enseñanza magnífica que Dios tiene para la humanidad. Porque Dios sana de diferentes formas, diferentes colores, con diferentes medios. El Señor sabe hacer sus cosas solamente como un Dios maravilloso lo hace. Cuando el Señor te dice pelea, simplemente con trompetas en tu mano, tú pelea porque Él te da la victoria. Si no, pregúntale a Gedeón. Si Él te dice grita, grita, como pasó con Jericó. Si Él te dice salta, salta. Si Él te dice cállate, callas. Si Él te dice anda, anda. Lo que el Señor te diga, eso hazlo. No hay necesidad de repetir hazañas pasadas. No hay necesidad que vayas a darle tantas vueltas a tu petición si Dios no te ha mandado. Dios no se basta. Dios no necesita folletos antiguos.
Él no necesita maquetas que se repitan una y otra vez sus maravillosos, sus asombrosos milagros. No. Nuestro Dios es único, majestuoso, portentoso. Él es lo máximo. Él es creador. Tanto así que en medio nuestro nadie tiene un ADN igual a otro, aunque sean gemelas idénticas, mellizas o gemelas. Tienen diferentes fingerprints, tiene diferentes huellas digitales cada uno de nosotros. ¿Y cuántos billones de seres humanos sabemos en la tierra? Ya pasamos los 7.4 billones de hombres en esta tierra, con pandemia o sin pandemia. Y cada uno es distinto. Qué maravilloso nuestro Dios, que dice que Él conoce cada uno de nuestros cabellos. Así te lo pintes o te lo saques o te lo guardes o te los escondas. Algunos perdimos hoy algunos de esos cabellos. Nosotros no sabemos los nombres ni la numeración de ellos, pero Dios dice, ya se fue Pancracio. Ay. Dios lo conoce. Dios sabe por nombre las más de 200 trillones de estrellas que existen en nuestra Vía Láctea. Estoy hablando de trillones. Si ni siquiera 1 millón no podemos contar, ¿te imaginas un trillón? Es solamente lo que usted y yo soñamos tener en nuestras cuentas bancarias, pero imposible de contar. Pero ese es nuestro Dios maravilloso. Él no tiene un patrón que tenga alguien que decirle, Señor, lo vas a hacer de esta manera. Él está en los cielos y nosotros en la tierra. Sean pocas nuestras palabras. Nuestro Dios, Él es el único supremo. Y Él puede hacer las cosas inmediatamente. Ay, Dios mío, gracias por sus palmas. No se emocionen mucho. Yo recibo esas palmas raquíticas, pero si es para Dios, dásela más fuerte. Dáselas con ganas, que es para nuestro Dios. Pero así como Dios hace sus milagros inmediatamente, como vemos en la Biblia también. A Lázaro, ¿qué le dijo? Lázaro. Dijo, sal fuera. Y no era un error gramatical. El sal fuera está bien dicho porque tiene mayor profundidad. Nosotros no podemos decir eso. O bien sales o no sales. Él le dice específicamente, sal fuera, por mayores detalles lingüísticos que nosotros aún así no comprendemos. Pero salió de un solo. O salió primero la cabeza y el cuerpo salió después. Lázaro salió de un solo. Cuando resucitó, también a diferentes personas saltaron de un solo. Cuando dio de comer a 5,000, también les dio de comer. Los milagros que Él hizo lo hace espontáneamente y lo hace de un solo, de inmediato. Pero también hay esta forma de hacerlo progresivamente, donde el Señor nos lleva, dependiendo de cada uno de nosotros, por una etapa, por un proceso. Y lo hace de esta forma. Y al hacerlo progresivamente, estimados hermanos, el Señor nos enseña cuál es realmente la medida de nuestra fe. Y es que hay diferentes normas para cada alma. No todos son prestos y rápidos de entender. Así como a algunos les cuesta trabajo entender las fórmulas de la física hoy moderna, o de las matemáticas, o de las normas lingüísticas, que muchas veces, ay Dios hermano, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Sí, es difícil muchas veces de aprender esas cosas. Los códigos de construcción, inclusive pasar y tener la licencia de conducir, aprenderse todas esas normas, o las preguntas de la ciudadanía. Cada uno tiene diferente capacidad. Aquí también el Señor nos enseña que Él estaba lidiando con personas que eran un poquito lentas, que tenían un talento bien calificado, que estaban lentos. Ese talento de estas personas que Él tenían le obligaban al Señor a ir a un paso más despacio. Es que el Señor en su misericordia va al paso de nosotros. ¿Cuántos son padres? Cuando usted tiene a su niño que recién han aprendido a caminar, ¿ustedes a qué ritmo van? ¿Al ritmo que ustedes van cuando quieren ir al baño o al ritmo del pequeño? Al ritmo del pequeño, ¿verdad?
uno va a un pasito despacito. Y es porque el pequeño te obliga a ir a esa velocidad. Pero cuando no está tu pequeño a la par y tú tienes hambre, quieres ir a aquella tienda, tú vas a pasos agigantados. Si comiste algo y tienes dolor de estómago, vas pero corriendo al baño. Pero Dios de la misma manera va a nuestros pasos. Y es que era necesario, no solamente para el ciego, sino para su discípulo, que le enseñara este milagro en estos dos pasos. Muchos teólogos concuerdan que debido a la necesidad que entendiera de una manera despacio, el Señor permite este proceso, este milagro en dos partes. Porque si tú te percatas, el contexto de este milagro nos narra el Señor en el capítulo 8, comenzando el capítulo 8, tu amada y hermosa Biblia dice, si tienes alguna Biblia con título, aparece, Jesús alimenta a 4,000. Del capítulo 4. Y si tú vas unos capítulos anteriores, capítulo 6 del mismo libro de Marcos, dice versículo 30, alimenta a 5,000. ¿Y qué les dio de alimento? Pan. Dios bendiga el pan, Dios mío. ¿Cuántos amamos el pan? Gracias, Dios mío. Y dice pan, no dijo tortillas, no se resientan. Aquí dijo la Biblia pan, ¿sí o no? Ok. Un punto más para los que amamos el pan. Y después el versículo 8 dice otra vez, pan. Pan para ti, pan para mí. Pan francés, un bolillo, no sé cuál era, pero alimenta a 4,000. Así que si sus discípulos podían saber algo, es que Dios podía multiplicar. ¿Podía multiplicar? ¿De qué estamos hablando? Del pan. Entonces sabían que podían multiplicar el pan. Les voy a dar pan para que hablen fuerte. Entonces dice el Señor, y sigue, y cuando va por el versículo 13, dice, guardado de la levadura de los fariseos y de Herodes, el título de este pasaje, pero narra la historia que cuando Jesús sube a la barca, y estando en la barca, sus discípulos se habían olvidado de traer el pan. Miren, tanta multiplicación y ni siquiera se acordaron de traer pan. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. ¿Un pan para cuántos? No, lean bien el versículo. Estaba Jesús y sus discípulos, mínimo 13. Y los que estaban allí, si habían alguien extra. Pero dice, versículo 15, léanlo mejor, dice, y él les mandó diciendo, hablando Jesús, mirad, guardado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y sus discípulos, dice, discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan, mi negro. Mi negro es la versión Ronnie Mondragón. Es porque nos está diciendo que nos cuidemos de la levadura de los fariseos y de Herodes, porque nos olvidamos un pan. Uno solamente se lo va a comer Jesús. Nosotros simplemente como el chinito mirando de lejos. Uno, nada más. Dios bendice y ama a los asiáticos, ¿ok? Nada en contra de ellos. Son bastantes, ¿eh? Y dice, y discutían ellos entre sí. Y el versículo 17, el Señor dice, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? De veras, muchachos, 2 milagros casi seguidos, cercanos entre sí. 5,000 en uno y 4,000 en el otro, total 9,000. Mínimo. Y vosotros no entendéis aún. Los ojos de los discípulos habían visto a la multiplicación de los panes en dos ocasiones grandes, majestuosas. Y aún así estaban preocupados porque solamente tenían un pan. ¿Cuántos están entendiendo? Si no, están también con ese talento. Muchos tienen ese talento de estos discípulos, creo. No escucho los amenes. Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis?
¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, ni recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Jesús, en su humanidad, para nosotros entender, le estaba diciendo, estos no entienden lo que le estoy diciendo. Yo soy el dador de la vida, el que broto agua de la peña en el desierto, el que traigo maná al desierto, el que lleno de colibrises, hago todo de la nada, hago todo imposible posible. ¿Y no entendéis que si me tienes a mí lo tienes todo? Un pedazo de pan es más que suficiente. Una migaja es más que suficiente. El nada es más que suficiente para que Dios haga todo. Y sus discípulos no lo entendían, como muchos hoy todavía les cuesta trabajo entender quién está con nosotros. Porque si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito es el Señor. Wow. Y por eso que muchas veces, tan lentos que estaban, el Señor se ve obligado a hacer este milagro, según estos eruditos, hacerlos en estas 2 facetas, para que sea un aprendizaje, un proceso bien asimilado, tanto por el ciego como por sus discípulos. Y pasaron 2000 años y nosotros nos estamos gozando de ese privilegio también. Él va a nuestro paso con el objetivo de hacernos crecer. Él se humilla para hacernos nosotros crecer. Él se humilló hasta la cruz para que nosotros tengamos la oportunidad de ser salvos por la sangre carmesí del Cordero, que padeció y resucitó al tercer día. Nadie lo mató. Él dio su vida por usted y por mí. Y así como Él la dio, Él la recogió. Él se levantó. Ese es solamente el poder de un Dios maravilloso. Él no estaba obligado a actuar siempre de la misma manera, pero en este caso lo optó por usar medios que se ajustaban a las necesidades, a las particularidades de este hombre, para que este hombre se sintiera en familia y para que entendiera. Usó sus medios y costumbres de este hombre, de su entorno, para que le enseñara su poder y le ayudara a crecer la fe de esta persona que estaba ciega. Qué maravilloso cómo Dios emplea los medios que nosotros estamos familiarizados para entender de su misericordia. Por eso es que dejó parábolas para sus discípulos, para que entendieran los suyos, no los incrédulos, sino los suyos. Tampoco no hay que ignorar la simple realidad que cuando nuestro Dios obra en el ser humano, siempre, estimados hermanos y amigos, lo hace de una forma interna hacia afuera. Él obra siempre cuando Dios quiere hacer algo único, un toque salvífico, lo hace primeramente en el corazón de la persona, de adentro. Porque toda buena obra siempre empieza de adentro, porque el Señor nos aclara, es que del corazón es donde brota, donde sale lo más importante del hombre. El Evangelio de Mateo 15 nos narra el versículo 18 y 19, una verdad tan necesaria. Si tú vas conmigo te darás cuenta que el mismo Jesús aclara que del corazón del hombre sale lo que contamina. Dice versículo 18 de Mateo 15: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón sale los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
Versículo 20 concluye diciendo: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Mira la declaración de lo que sale del corazón, de lo interno del hombre. Por eso que Jeremías no falla cuando dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios, que escudriña los corazones del hombre, puede descifrar lo que hay dentro de nosotros. Por eso que el Señor hace hincapié a esta necesidad de tratar de trabajar primeramente lo de adentro. Es algo que no tiene sentido que tú te pongas una ropa limpia cuando ni siquiera te has bañado y tienes un olor a sudor. Iba a decir a selvático, amazónico, pero menos mal que no lo dije. Podría ser esa razón por la cual nosotros entendemos que el Señor lleva a este ciego a un lugar aparte, porque si tú percatas los detalles maravillosos de este milagro, dice que el Señor lo agarra de la mano y lo lleva afuera. Versículo 23, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Lo puso en un lugar abierto. Usó la naturaleza para enseñarle algo a él. Lo apartó de diferentes tentaciones, distracciones. Y eso muchas veces Dios nos quiere enseñar, que cuando Él quiere hacer una obra, primeramente lo que Él hace, nos saca las distracciones que no nos ayudan, limpia el camino, nos limpia la mente, nos limpia de la familia, inclusive por más duro que sea, de familiares, amigos, amistades que muchas veces no comprenden y están tal vez un poco distanciados de la verdad o no quieren acercarse a la verdad. Pero Dios muchas veces nos aparta de todo para tener un encuentro, una comunión íntima, cara a cara, a solas con el Señor. Y es que esas relaciones íntimas con el Señor es la que nosotros, por más que uno esté casado con hijo, tenemos que buscar, tratar la manera de anhelar esos momentos a solas con papá. El Señor lo lleva aparte. Lo lleva aparte de las personas que este ciego habían obrado para traerlo a Jesús. Porque el versículo 21 dice que le trajeron. Este ciego no tenía fe para ser sanado, o no nos dice eso la Biblia. Simplemente dice que lo llevaron a él, a Jesús. Lo trajeron. No era como Bartimeo: Señor, hijo de David, sálvame. Señor, ese ciego nadie lo llevó. Él estaba gritando. Él estaba buscando a Jesús por sus propias fuerzas, por sus propios méritos. En cambio, a esta persona lo llevaron. ¿Cómo es el Señor? Que aún así tiene misericordia de aquellos que no tienen fe para creer, para ser sanados. Aún así Dios tiene misericordia de esos casos, de esas personas. Yo no sé si antes tú eras uno de ellos, pero grande es el amor de Dios, que sabe no rechazar a aquellas personas. Y en todo esto, estimados hermanos, amigos, lo aparta. Y es que el ciego necesitaba ver algo especial. Obviamente necesitaba recuperar la vista, sí, pero mira cómo el Señor obra. Le escupe en los ojos. Ni siquiera con delicadeza, ¿verdad? Le ponen sus manos y él pone sus manos a los ojos de él. No de un solo. Recibe. Según como yo lo leo. Le escupe los ojos y después le pone las manos encima para que no se le caiga, tal vez. Y después le pregunta: ¿ves algo? Yo no voy a hacer la prueba aquí con ninguno de ustedes, no se preocupe, pero esa pregunta de ¿ves algo? Causa a muchas personas diferentes preguntas, cuestionamiento. Porque la respuesta de esta persona le dice: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Por eso, si ves ese gráfico que está allí en la predicación del tema, me encantó esa parte del gráfico, porque esta persona ve a hombres, pero como árboles que andaban. ¿Será que Dios quería enseñarle a este ciego la necesidad de apreciar que el milagro del hombre comienza
con una interna evaluación de nuestras raíces. Porque la similitud con los árboles en cuanto a las raíces es una excelente ilustración que nosotros podemos sacar provecho, porque así como las raíces están internamente nutriendo al árbol, así también en nuestros corazones los milagros tienen que empezar de esa forma, internamente transformando lo interior del corazón del ser humano. Muchas veces solamente vemos cambios externos, favores que las personas sencillamente porque alguien oró por alguien o porque le hizo promesa al vecino, viene a la iglesia y carga una Biblia en la mano, pero no hay una transformación interna. Y es que gritar con otros es fácil. Algunos que hemos saboreado ir al estadio cuando no éramos cristianos y estamos cantando como locos, cuando otra tribuna también cantaba apoyando a tu equipo, sabemos que el cantar con otros es fácil. Pero el cantar solito cuando estás rodeado de la barra del equipo opresor o contrario al tuyo y no hay nadie más que tu sombra, se requiere de agallas. Lo que quiero decir es que muchas veces dentro del corazón del hombre, estimados hermanos, necesitamos tener esa fuerza de voluntad para poder nutrirnos debidamente, para poder realmente decirle al Señor: Señor, es aquí donde yo quiero que tú hagas el cambio. No solamente de labios hacia afuera, no solamente cuando las cosas van bien, no solamente cuando me llena la refrigeradora, no solamente cuando nadie en la casa cuando nadie está enfermo, no solamente cuando tengo trabajo de sombra, no, sino en todo momento, en abundancia y en escasez, en salud y enfermedad. En todo momento nosotros tenemos que aprender a que Dios obre y cambie lo interno, lo del corazón. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Esos 10 leprosos que Jesús sanó inmediatamente. Dice que de los 10 leprosos, ¿cuántos fueron sanos? Todos. Mas solamente uno fue verdaderamente salvo, según muchos lo dicen. La sanidad ayuda a nuestro cuerpo por un tiempo temporal hacia el día de nuestra muerte. Mas la salvación ayuda a nuestra alma por la eternidad. Busquemos la salvación, porque el Señor está interesado más que en sanarnos, en salvarnos. El Señor está interesado muchas veces más que en sanarnos, en salvarnos. Y en su misericordia opta por los dos muchas veces, claro que sí. Pero no hay nada mejor que un corazón agradecido y transformado por las manos del alfarero, como dice Lucas capítulo 17 del 15 al 16. Léelo en tu casa, no aquí. El hombre por naturaleza sufrimos de una dependencia de algo o de alguien. Por eso que si te percatas en la foto, así como las raíces de los árboles dependen del agua para subsistir, también el hombre muchas veces sacamos raíces. Y nos gusta depender de algo, de alguien. Nos enraizamos en diferentes mitos, costumbres, tradiciones, hábitos, religiones, disciplinas. No tiene que ser todo malo. No. Muchas veces estamos arraigados a buenas costumbres, a buenos modales. Y eso es excelente, gloria a Dios por ello. Muchas veces estamos y tenemos que estar arraigados con buena doctrina en la palabra del Señor. Y gloria a Dios por ello. Pero mira la dependencia del hombre de estar arraigado a alguien o a algo. Nosotros como hijos de Dios sabemos que estamos arraigados, parados siempre a la misericordia del Altísimo, aquel que murió por nosotros en la cruz de Calvario. Ese es nuestro refugio. Él es nuestra torre fuerte. Pero hay personas que no lo ven de esa manera. La seguridad de muchas personas son otras cosas. Pero el ciego tenía que tener esta experiencia. Cuando él ve a estas personas andando como árbol, el Señor le estaba diciendo: mira cómo es íntimamente el ser humano.
siempre buscando a qué aferrarse, a quién aferrarse. Para el ciego no solamente tenía que ser un acto espontáneo de ver la vista y nada más. No, porque muchos ciegos fueron sanados y tal vez muchos se olvidaron del Señor. Muchas personas siguen los milagros y no al que hace los milagros. Muchas personas solamente están queriendo un favor físico, pero no aquel que te dio la física. Muchos de nosotros solamente queremos lo exterior, pero no lo interior. Y Dios nos quiere dar un paquete completo. Dios quiere hacernos algo completamente excelente. Y Dios quiere enseñarnos que la única manera de que nosotros podemos asimilar esta comparación, esta similitud de un árbol, es entender que nuestras raíces tienen que estar siempre aferradas a Cristo. Esa es la realidad. El ciego estaba teniendo la oportunidad única de entender que él no podía seguir con su misma vida. Si él perdió la vista, muchos creen que era por un pecado que había cometido. Él tenía que aprender a no estar enraizado en sus filosofías, en las filosofías humanas, que muchas veces terminan siendo huecas. Es necesario aferrarnos a lo que realmente permanece para siempre. La palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Si algo o alguien tú y yo podemos confiar, es en la palabra del Señor. ¿Sabes? La analogía a este árbol nos enseña de que nosotros tenemos que acercarnos a esos ríos de agua viva. El Salmo conocidísimo por todos, Salmo 1:3, que es lo que nos enseña. Dice, hace la comparación de ese hombre que busca al Señor. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Qué hermoso es dar el fruto en su tiempo. Dice, y que su hoja no cae. ¿Cuántas de nuestras hojas se han caído? Y todo lo que hace, prospera. Y todo lo que hace, prospera. Esa es la ventaja, que cuando nosotros estamos dependiendo que nuestras raíces estén cerca de esas aguas maravillosas, de esas aguas que el hombre necesita beber para que de su interior broten esos ríos de agua viva. Juan 4, versículo 13-14, ese hermoso relato que el Señor tiene con esta mujer samaritana nos enseña, y le dice el Señor Jesús en Juan 4, 13-14, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuánto estamos sedientos de esa agua? ¿Cuántos reconocemos que nuestras raíces tienen que acercarse más a esas aguas de vida? Y es que muchas veces, sin darnos cuenta, ustedes saben, mis hermanos que están en la botánica, mis hermanos que están en la rama o trabajan en jardinería, saben que las raíces buscan por donde está el agua. Pelean a capa y espada para buscar un rinconcito en la tierra donde esté húmedo y puedan subsistir. Así tenemos que ser nosotros. Buscar esta palabra de vida eterna. Buscar esta palabra que es el agua para nuestra alma, para que nosotros podamos mantenernos vivos y firmes. Lastimosamente muchos no optan por esto. Muchos no quieren de esa agua como nosotros sabemos. Prefieren estar arraigados a aguas podridas, porque también existe aguas podridas. También existe muchas veces en el ámbito espiritual, emocional, un pasado tenebroso que a muchos no les gusta salir de ese ayer doloroso. Les gusta seguir clavando sus vidas, martirizando con esas escenas horrorosas que muchas veces siguen comiendo sus vidas, quitándole la paz. Escenas humillantes, abusos, rebeldías y tantas cosas que contaminan el alma. Y eso es lo que Dios está queriendo hablar a la humanidad y decir: venid a mí y tomad estas aguas.
al Hijo, al conocedor de la palabra. No podemos seguir viviendo en el ayer. El Señor nos ha cambiado, nos dice que Él ha hecho todo nuevo. Las cosas viejas pasaron, dice su palabra, todas son hechas nuevas. Pero la pregunta recalca en nosotros: ¿en qué lado del agua estamos nosotros tomando? ¿En qué lado queremos estar? Las aguas potables y de vida están en este lugar con Cristo. Las aguas no potables, las aguas venenosas están en el otro lado. ¿En qué lado nosotros queremos estar? No podemos estar en ambas partes, como dice el Señor. O bien estamos con Él o estamos contra Él. El que no recoge desparrama. El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. Tenemos que ubicarnos, tenemos que tomar conciencia de dónde nosotros queremos tomar, de qué agua queremos nosotros beber. ¿Estaremos al lado del Señor, como dice este Salmo 1:3? ¿O estaremos optando por esas aguas tenebrosas, por ese ayer que sigue carcomiendo tu vida, no dándole a usted la esperanza de que Cristo entre en su corazón? ¿En qué lado vosotros queréis estar? Toma el lado de Cristo, porque claro, la palabra nos enseña que ancho es el camino que conduce a la perdición. Dice Mateo 7, versículos 13 y 14. El libro de Mateo nos enseña la necesidad de entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. ¿Sabes? Concluyo con esto. Dios en su misericordia, en su infinita misericordia, no deja nada a medias. La buena obra que Él comenzó, seguramente Él lo va a terminar. Y no solamente la va a terminar, sino la va a perfeccionar. Filipenses 1:6, este famoso versículo que Pablo da a Filipenses en 1:6, dice: estando persuadido de esto, estando persuadido, estando convencido, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tengamos nosotros por gozo esa promesa. Así que por eso es que tenemos que nosotros seguir adelante, seguir creciendo, seguir nosotros cambiando para bien, acercándonos a esas aguas de vida eterna. Le vuelve a tocar, dice esta hermosa historia. Versículo 25 de Marcos 8 nos recalca que el Señor le puso otra vez las manos sobre los ojos, y esta vez le hizo que mirara de nuevo, y le fue restablecido la vista. Y vio de lejos y claramente a todos. No necesitó lentes de aumentos. Vio de lejos y vio claramente a todos. Le vuelve a dar un toque de misericordia. Una vez visto su naturaleza de dependencia, una vez que le haya aprendido a depender ya no más de sus fuerzas, sino de la misericordia de Dios, una vez que aprendió a confiar en Él, una vez que aprendió a crecer paulatinamente, poco a poco en Dios, una vez que experimentó primeramente que podía ver aunque sea los hombres como árboles, una vez que comenzó a alimentar su fe, que comenzó a dar ese paso de fe, una vez que comenzó a tener esa experiencia con Dios, ahora abrió más su corazón, porque muchas veces así Dios opta, nos hace esos milagros y nos hace por etapa para que nuestra fe crezca y nosotros podamos realmente valorar la magnificencia de su mano en nuestras vidas, porque muchas veces cuando Dios hace el milagro así de un solo, no apreciamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo que viene fácil, se va fácil.
Pero cuando algo nos cuesta, eso sí vale la pena. Oh, si te contara cuánto trabajé para darle un beso a la mejilla a mi amada esposa de novios. Y nada, ni siquiera atracó cuando le dije, nosotros en Sudamérica saludamos con un beso a la mejilla, ni siquiera por eso. Me dijo, menos mal, pero yo soy mexicana. Le dije, ok, vas a ver. Y ahora no me la despego, pero bueno. Y hasta demanda más. Le dije, mujer, estamos en la iglesia, respeto, por favor. Oh, cuando Dios hace las cosas, lo hace bien. Cuando Dios hace algo, lo hace bien. Pero nos lleva en ese proceso para que nosotros crezcamos, para que nosotros valoremos cada proceso de su toque divino y podamos reconocer que todo cambio tiene su comienzo dentro del corazón. Internamente Dios hace esos cambios para que esas personas produzcan lo que Dios quiere que produzcan. Dios desea que ese encuentro sea completo y firme. Y aunque nos lleven por etapas, como dice Jeremías 29:11, ese hermoso versículo que a nosotros nos gusta recitar, pero solamente se apega al pueblo de Israel. Pero mire cómo le dice a su pueblo de Israel: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. Si así le habla a su pueblo Israel, el Señor también nos habla a nosotros, cumpliendo como dijo Filipenses 1:6 a su iglesia. Él perfeccionará también a nosotros, su iglesia, a cada uno de nosotros, hasta el día que Él venga por nosotros, hasta el día glorioso. Pero sabe, el Señor nos lleva, dale esas palmas, porque el Señor nos lleva en este caminar de fe por un proceso, nos lleva de aumento en aumento. A la medida que vamos aumentando en el conocimiento de la palabra del Señor, mayor también tiene que ser nuestra fe, mayor también tiene que ser esas cosas que estamos esperando de Dios. Todo tiene un balance en nuestras vidas. Y aunque este proceso sea doloroso, sea eterno para algunos, siempre a su tiempo produce ese fruto apacible. Ponte de pie. Oh, solamente es Dios. Solamente es Dios aquel que sabe tocar nuestras vidas. Padre, he predicado tu palabra. Te agradezco, Señor, por lo que tú, Señor bendito, nos has hablado. Tú tienes un toque especial para cada uno de nosotros. Pero independientemente del toque, sabemos que el milagro empieza adentro. Señor, tenemos un Pablo que te rogaba. ¿Y quién era Pablo? ¿Te imaginas? Oh Dios. Un Pablo que te decía: Señor, sáname. Quítame este aguijón de la cara. Y tú le decías una y otra vez: Pablo, Pablo, bástate de mi gracia. Tú decidiste no sanarlo. Pero también vemos, Señor, a muchos que sí los sanaste. Donde muchos recibieron el toque tuyo para ser sanos. Otros simplemente la palabra fue dada, como el siervo de ese oficial romano, para que fuera sanado. Mi Dios, tú nos das cátedra de formas como obras en medio nuestro, como has obrado en la humanidad, en la historia, en la creación. Y lo sigues haciendo en estos tiempos. Padre, ayúdanos a que podamos nosotros entender que ese toque, que ese milagro, que esa obra comienza dentro del corazón del ser humano. No queremos sencillamente un milagro que nos aleje de ti. Queremos, Señor, aquel que hace el milagro dentro de nosotros. No solamente queremos el milagro externo. Queremos, Señor, aquel que hace posible los milagros, que habite, que more, que esté siempre dentro de nosotros como tú lo has prometido para tu iglesia.
que también sea realidad para aquellos que aún no te conocen. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón,